lámpara de hendidura, en este caso se va a poder observar lesiones epiteliales, ¿no? Ahora, para el tratamiento, nos dice que el tratamiento va a estar encaminado en básicamente en dos cosas. Uno, disminuir el dolor y el otro, prevención, ¿no? De procesos infecciosos que puede haber. Entonces, para el primer caso, lo que se va a usar van a ser cicloplégicos tópicos y para los procesos infecciosos, antibióticos tópicos que sean de amplio espectro. Siguiente diapositiva. Ahora, la queratitis por exposición. Esta principalmente va a ser causada por cualquier factor, ¿no? Que va a limitar el funcionamiento normal de lo que vendrían a ser los párpados. Por ejemplo, aquí vamos a tener a la parálisis, por ejemplo, del séptimo par craneal, la deformidad ya sea congénita o adquirida de los párpados y también nos dice la proptosis que va a ser secundario a una enfermedad tiroidea o si no infiltrativa o iatrogenia quirúrgica, ¿no? Entonces estos factores etiológicos nos van a producir, ¿no? Que haya no haya buena función, ¿no? De lo que es del párpado. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los síntomas se va a observar dolor ardoso, nos dice, y también una irritación a nivel del ojo y sensación de un cuerpo extraño. En los signos vamos a ver que el cierre palpebral va a ser incompleto, ¿no? A la exploración con la lámpara de hendidura se va a poder apreciar que va a haber un defecto epitelial, este ya sea de forma completa o si no en forma de, nos dice, de queratitis punteada, superficial, ¿no? Que esto nos decía la bibliografía que va a estar ubicada en el tercio inferior de la córnea, ¿no? En una orientación en sentido horizontal. Siguiente diapositiva. Para el diagnóstico, vamos a hacer primero lo que es la observación clínica, como hemos podido ver tanto los signos y los síntomas, y también el interrogatorio, ¿no? Y también pedirle al paciente que cierre los ojos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si va a haber un déficit o un límite, ¿no? Del funcionamiento de los párpados. En cuanto al tratamiento, principalmente si tiene una causa a nivel de la falla de lo que es la lubricación, el tratamiento va a abarcar lo que es un tratamiento sustitutivo o compensatorio a través del uso de lubricantes tópicos. Y también nos dice que va a haber otras medidas, ¿no? Que son más definitivas y dentro de estas vamos a tener lo que es las quirúrgicas, ¿no? Una, por ejemplo, tenemos la plastía palpebral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso sería con respecto a mi exposición. Paso a mi siguiente compañera. Gracias. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, ahora vamos a pasar a hablar sobre la queratitis intersticial. Primero, antes de esto, vamos a, como ya se mencionó, ¿no? Las capas de la córnea. Primero vamos a ver por qué va a estar constituido la córnea. La córnea principalmente va a estar constituida por colágeno. Y esta colágena va a tener como principal componente lo que es el colágeno tipo 1. Entonces, la función de la córnea, lo que va a hacer, va a llevar, ¿no? A que pueda, se va a considerar la primera o el primer lente del sistema óptico, ¿no? Como ya se mencionó, la córnea va a ser o debe ser transparente. Y cualquier alteración a nivel, ¿no? De la córnea, cuando ya va a presentar opacidades o no va a ser transparente, lo que va a llevar a que pueda existir una disminución, ¿no? De la agudeza visual. Entonces, ahora vamos a hablar. Considerando esto, vamos a entrar a hablar sobre la queratitis intersticial. La queratitis intersticial, esta se va a considerar un proceso inflamatorio que va a dejar, ¿no? Como secuela opacidades. Siguiente diapositiva, por favor. No, está bien, antes, por favor. Ya, ahí. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta? Vamos a definir por cuando va a existir una inflamación a nivel del epitelio estromal. Y
Este epitelio, esta inflamación no va a llegar a afectar, ¿no? O sea, no va a llegar a afectar el epitelio, sino a nivel estromal nada más. Ahora, en cuanto a su etiología, esta puede presentarse, por ejemplo, en pacientes pediátricos como en la sífilis congénita o puede ser en otros casos sífilis adquirida o tuberculosis, en casos de síndrome de Caugan, en vasculitis sistémica, también se puede presentar en poliarteritis nudosa, en herpes simple y en herpes zóster. Siguiente diapositiva, por favor. El motivo de consulta, generalmente los pacientes vienen por dolor agudo, vienen por fotofobia intensa, visión borrosa, lagrimeo y ojo rojo, ¿no? El diagnóstico se va a establecer primero porque va a presentar a nivel del ojo, va a presentar hiperemia, ¿no? Periquerática. Y aquí no va a haber ulceración. Y también va a presentar la visión borrosa y la opacidad corneal. Como hemos visto, cuando se va a dañar o va a haber una afección a nivel del estroma o del endotelio corneal, entonces lo que va a llevar es a que se pueda presentar esta visión borrosa, ¿no? Como sabemos, el endotelio corneal ¿qué es la función que va a presentar el endotelio corneal? Esta principalmente va a ayudar a que se pueda eliminar el agua, ¿no? Esto por dos mecanismos, uno por la bomba de bicarbonato y la otra por la bomba de sodio y potasio. Y aparte de esto, también va a tener otra función que va a ser mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, cuando va a haber una opacidad corneal, al haber esto en la córnea, va a evitar, ¿no? Que la luz, el paso de la luz, que la luz pase, ¿no? Entonces, como va a evitar esto, entonces, ¿cómo se va a manifestar? Que va a haber una visión borrosa o la visión va a estar disminuida, ¿no? Aquí, bueno, considerando, ¿no? Cuando la opacidad va a ser leve, se le va a considerar o se le va a llamar nubécula, ¿no? Y esta va a afectar a nivel de las capas superficiales nada más de la córnea. En cuanto a la exploración clínica, como podemos observar ahí en la imagen, nos va a presentar signos agudos de infiltración estromal, de edema corneal y también la vascularización profunda. Y en algunos casos nos puede visualizar signos antiguos, como por ejemplo una cicatriz profunda, ¿no? A nivel del estroma. Y también vasos que no van a estar perfundidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, otros signos clínicos que encontramos aquí, por ejemplo, es en el herpes simple, vamos a ver que en el herpes simple se va a presentar una queratitis estromática no necrosante, ¿no? Aquí principalmente se va a ver un edema corneal más precipitados granulosos, ¿no? Y como ahí podemos ver, ¿no? En la sífilis congénita, en la adquirida y también en el síndrome de Cohen, ¿no? Que estos son algunas causas, ¿no? Que pueden desencadenar queratitis intersticial. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, aquí principalmente el diagnóstico tenemos que considerar los antecedentes, ¿no? En el caso del embarazo, en el caso de, digamos, si durante el embarazo ha podido o la mamá presentó sífilis, ¿no? En cuanto a la exploración, debemos de explorar lo que vendría a ser el fondo de ojo, ¿no? Y al explorar el fondo de ojo, lo que se debe buscar es si es que ha habido una infección, por ejemplo, sifílica, ¿no? O si hay lesiones cutáneas, o si hay pliegues cutáneos engrosados también. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento, por ejemplo, si se presenta en forma aguda,
nos menciona que se les da ciclopégicos tópicos y también se les da corticoides tópicos, ¿no? Y cuando ya es una enfermedad antigua y que está latente o inactivada, generalmente en estos pacientes lo que se les recomienda es un trasplante corneal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a hablar de las úlceras corneales. Las úlceras corneales se van a originar frecuentemente por infecciones, ya sean bacterianas, ya sean víricas, podrían ser por hongos o también podrían ser por amebas. Entonces, considerando esto, lo que se clasifica es en dos, ¿no? En úlceras corneales, úlceras corneales de causas infecciosas y de causas no infecciosas. No, en las causas no infecciosas, estas generalmente llegan a complicarse, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en estas tenemos, involucran, ¿no? Como ya les mencioné, bacterias, virus, hongos o inclusive amebas. Y en las causas no infecciosas, estas involucran, por ejemplo, están las queratitis neurotróficas o las por infección que ya se expuso y las seroftalmias intensas también. Ya, entonces, en cuanto a la clínica, estos pacientes van a presentar dolor intenso, fotofobia intensa. Aquí va a haber blefarospasmo, lagrimeo y también va a estar disminuida, ¿no? La visión. Ahora, en cuanto a la evolución, nos dice el dolor, bueno, primero con la clínica, ya, el dolor esta va a ser intenso, pero este dolor no va a estar en relación, ¿no? con el tamaño de la lesión, pero sí va a estar relacionado con la profundidad, ¿no? Cuán profundo esté infectado, ¿no? Y entonces, cuando va a ser más superficial, el dolor va a ser más intenso. Y si va a ser más profundo, entonces el dolor aún va a ser más intenso todavía. La fotofobia va a ser intensa y como va a haber fotofobia, entonces va a dificultar, ¿no? Al realizar la exploración. Y el blefarospasmo, esto se va a deber a que va a haber una exposición de las terminaciones, ¿no? del quinto par craneal. El lagrimeo, va a ser también, se va a dar, ¿no? Por ese mismo estímulo de las terminaciones del quinto par, ¿no? Ahora, en cuanto a su evolución, las úlceras corneales se va a considerar que va a evolucionar en 3 estadios. Un primer estadio, el estadio de infiltración, esta se va a producir aquí va a haber una producción del infiltrado de leucocitos polimorfonucleares. Luego va a haber una descamación del epitelio, ¿no? Lo cual nos va a producir una pérdida de la sustancia y de esta manera se va a formar una úlcera, ¿no? Y esta úlcera va a ser con los bordes, van a estar infiltrados y la coloración de esta úlcera va a ser grisácea. Y esta úlcera se puede extender ya sea superficialmente o también puede ser profunda. Ahora, el estadio de regresión. Este estadio de regresión se va a iniciar cuando va a haber la invasión vascular, ¿no? Va a haber una invasión vascular desde el limbo y va a haber también una proliferación del epitelio, ¿no? Desde el borde de la úlcera. Y el estadio de cicatrización. Se va a completar ¿no? el proceso de reparación celular, de reparación tisular, y se va a nivelar, ¿no? a los bordes de la úlcera.
y así va a quedar como una secuela, ¿no? Y que esta secuela va a ser como va a ser una posible opacidad corneal. Ahora, aquí es esta opacidad corneal, como ya les dije, ¿no? Si es que va a ser superficial, se va a denominar nubécula, y si va a involucrar la capa intermedia, se va a llamar mácula, y si va a involucrar capas más internas, la va a denominar leucoma. Ahora, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de esto generalmente va a ser por la sintomatología, por la clínica, pero como ya mencionaba, tener a veces, tiene fotofobia intensa, entonces esto va a dificultar la exploración. Entonces, por este motivo, al paciente se le instila unas gotas de colirio anestésico, la cual nos va a permitir poder inspeccionar, ¿no? Y poder así visualizar la córnea y ver, ¿no? Entonces, si la córnea ya, o sea, ver en sí la transparencia de la córnea, ¿no? Si ha perdido esa transparencia, ver las opacidades. Y también se le va a instilar una gota de fluoroceína. Y si se van a teñir las zonas verdes, nos van a indicar que son zonas de epitelio lesionadas. Ahora, puede haber complicaciones. Sí, si es que la úlcera se llega a extender en profundidad, entonces nos podrían presentar o podrían presentar sus pacientes complicaciones. Y estas complicaciones pueden aparecer, ¿no? Como una ectasia que podría llevar a que se pueda llegar a perforar la córnea, ¿no? Y en cuanto... Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ajá, aquí está. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser se le va a dar un tratamiento general, ¿no? Primero se tiene que se tiene que confirmar el diagnóstico eh, por el especialista. Luego se le da colirio, nos dice midriático, ¿no? En este caso podría ser atropina o algo similar a la atropina. ¿Para qué? Para que pueda evitar, ¿no? Una reacción a nivel de la uvea anterior. Y también se le da antibiótico, ¿no? En este caso se puede utilizar neomicina, gentamicina o cloranfenicol. Siguiente diapositiva, por favor. La queratitis infecciosa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a la queratitis infecciosa, esta se va a caracterizar porque va a aparecer úlceras corneales y va a haber también aquí una inflamación corneal. Entonces, aquí lo que va a pasar en la queratitis infecciosa va a ser, como ya les mencioné, va a aparecer úlceras corneales y también una inflamación corneal, lo cual esto se va a manifestar, ¿no? Como un cuadro de un síndrome de ojo rojo. Y en cuanto a su etiopatogenia, aquí vamos a ver que va a haber una alteración del epitelio corneal. Y esta alteración del epitelio corneal generalmente va a ser secundaria puede ser, digamos, a erosiones traumáticas o puede haber una sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces, aquí va a existir la inoculación bacteriana, ya sea por microtrauma, adherencias o puede ser por otros factores, ¿no? Los microorganismos más frecuentes van a ser, por ejemplo, el estafilococo aureus, el neumococo, el estreptococo, las pseudomonas,
¿no? Estos van a ser los microorganismos más frecuentes. El factor de riesgo que vamos a encontrar acá más importante va a ser el uso de lentes de contacto. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al cuadro clínico, esto va a presentar dolor, va a presentar fotofobia, visión borrosa, edema de bordes de aspecto grisáceo y sucio. También va a haber una inflamación a nivel de la cámara anterior. Esto debido a los leucocitos, ¿no? En estadios más crónicos vamos a observar cicatrización, vascularización y también, ¿no?, las opacificaciones corneales. En cuanto a las complicaciones que puede haber, nos menciona que podría haber un glaucoma. Esto va a ser una cicatriz corneal, ¿no? Y en cuanto al manejo o al tratamiento, ¿no? El tratamiento va a ser tópico, un tópico antibacteriano. En este caso se utilizan las fluoroquinolonas o también se puede utilizar antibióticos fortificados, ¿no? Como es el caso de cefalosporina, o también podría ser un aminoglucósido o vancomicina. Y en este tipo de queratitis infecciosa, los corticosteroides van a estar contraindicados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un resumen. Como ya les mencioné, en cuanto a las bacterianas, ahí están todos los microorganismos que podrían llevar o a desencadenar esta patogenia, ¿no? En la bacteriana, como ya les mencioné, lo que va a ocurrir es primero el microorganismo se va a adherir al epitelio corneal o a la membrana de Bowman, ¿no? Y de esta manera, esta adherencia va a llevar a que se produzca una síntesis de enzimas proteolíticas o toxinas, ¿no? Las cuales van a hacer lisis en las barreras celulares y posterior a esto van a llevar a la destrucción tisular. Y de esta manera van a llegar hasta el limbo y van a infectar la córnea. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la queratitis viral, esto en su etiología vamos a ver que aquí principalmente vamos a encontrar el herpes simple y el adenovirus. En la queratitis herpética, en el herpes simple, vamos a ver que va a haber dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 va a afectar principalmente, como sabemos, a las mucosas orales y a las oculares. En el caso del tipo 2, a genitales, ¿no? Ahora vamos a hablar solo del caso del herpes del tipo 1. Vamos a ver que el virus se va a adherir al epitelio de la córnea o en sí al epitelio de la córnea, ¿no? Y de esta manera lo que va a suceder al unirse va a haber una fagocitosis, ¿no? O va a haber una fagocitosis por parte de las células epitelial. Entonces, una vez que ocurre esto, el virus sale de su cápsula y se va al ADN nuclear. Y aquí en el ADN nuclear, en vez de lo que va a hacer en sí, en resumen, va a producir más partículas virales, ¿no? Se va a volver como una fábrica de partículas virales y lo que va a llevar a que se pueda llegar a infectar más. Entonces, aquí lo que vamos a ver, estas partículas virales van a llegar primero a las terminaciones nerviosas superficiales y por medio de estas terminaciones nerviosas van a llegar al ganglio ciliar. Y ahora, al ganglio ciliar, y aquí se va a encontrar el virus atenuado, ¿no? O latente. Por eso a este ganglio ciliar también se le conoce como el reservorio natural del herpes, ¿no? Y de aquí, una vez que por otro mecanismo es activado esto, entonces el virus sale, ¿no? Sale por las ramificaciones, justo como sabemos el ganglio ciliar va a ser el del ganglio trigeminal, ¿no? Entonces va a salir por las ramificaciones del quinto par y así va a llegar a la córnea, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder.
En cuanto a su clínica, se va a presentar ojo rojo y también en algunos pacientes no puede llegar a presentar, pero después, desaparece, pero en algunos casos está, como ya mencioné, latente, ¿no? Ahora, en cuanto a sus complicaciones, estos generalmente en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes, por ejemplo, diabéticos también se presenta. Y en cuanto a su tratamiento, lo que se le da es también ciclopégicos, ¿no? Acá se le puede dar omatropina, nos menciona 2% dos veces al día, ¿no? Y también se le da un antiviral de aplicación local. Ya, gracias. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, así es. Ok, doctora, compañeros, voy a continuar con la exposición, ahora con el tema queratitis micótica. La siguiente diapositiva, por favor. Comencemos hablando acerca de su etiología. La queratitis micótica ocupa, primero que nada, el tercer lugar en frecuencia dentro de las queratitis infecciosas, siendo el patógeno etiológico más frecuente los hongos filamentosos, como lo vemos ahí, el Fusarium o Aspergillus. En cuanto a los síntomas, vamos a ver en estas dolor, hipersensibilidad a la luz, ojo rojo, lagrimeo, que son manifestaciones frecuentes que aquejan al paciente y pueden existir como antecedente de trauma con un vegetal o algún fomite como los lentes de contacto. De manera característica, su evolución es crónica, aunque a diferencia de la queratitis bacteriana es más indolente, no produce tanto dolor. La siguiente, por favor. Acerca de los signos, va a estar acompañado a la lesión infiltrativa opaca, característica de la queratitis infecciosa. Se agrega a un borde irregular en forma de plumas y el epitelio sobre la lesión puede encontrarse ausente o elevado y también es común que se presenten lesiones infiltrativas satélites. En cuanto al diagnóstico diferencial, en todo proceso infiltrativo de la córnea, es necesario descartar la infección de origen bacteriano. El diagnóstico debe ser inequívoco y el tratamiento antimicótico deberá diferirse hasta contar con la identificación plena del hongo a través del frotis y cultivo. Por otro lado, el tratamiento, una vez realizado el diagnóstico, se deben utilizar antimicóticos tópicos a dosis estándar, inclusive es posible su indicación por vía oral. La siguiente, por favor. Hablemos ahora un poco de la queratitis autoinmune. La siguiente. Bueno, la siguiente, please. Ok, la enfermedad autoinmune que con mayor frecuencia produce queratitis es la artritis reumatoide. Y la manifestación más común es la enfermedad de la superficie ocular o síndrome de ojo seco y la queratitis ulcerativa periférica. Otras enfermedades autoinmunes que producen queratitis son la granulomatosis de Wegener, policondritis, poliarteritis nodosa y lupus eritematoso sistémico, entre muchos otros. En esta sección solo se describirá la queratitis ulcerativa periférica. ¿Por qué? Porque en esta exposición la enfermedad de superficie ocular va a ser mucho más amplia. En cuanto a los síntomas, los más significativos incluyen dolor, hipersensibilidad a la luz, aunque pueden ser por completo asintomáticos, ¿no? Una vez que la enfermedad es sintomática, afecta de manera importante la calidad de vida. La siguiente, por favor. Ahora hablemos un poco de los signos. A la exploración en la lámpara de hendidura se observará un adelgazamiento importante del estroma corneal periférico que no tiñe con fluoresceína, ¿no? Y que puede contener un infiltrado celular no infeccioso. En cuanto al diagnóstico diferencial, este debe incluir otras causas no autoinmunes de adelgazamiento corneal, estromal, degeneración marginal de Terrien, la úlcera de Mohren, la degeneración marginal pelúcida, el delén corneal y la enfermedad de la superficie ocular.
En cuanto a los diagnósticos, el diagnóstico oftalmológico es clínico y la enfermedad sistémica se debe diagnosticar a través de exámenes de laboratorio específicos como factor reumatoide, velocidad de sedimentación globular, anticuerpos citoplasmáticos, ANCA, ¿no? Por sus siglas, y también debe de referirse al paciente como el especialista en reumatología. Por otro lado, el tratamiento, el manejo inmunosupresor por el especialista va a ser imperativo, ¿no? Por lo general, los esteroides tópicos están contraindicados por su efecto antiproliferativo y el riesgo de adelgazamiento corneal adicional. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, hablemos ahora un poco de la queratitis neurotrófica. Están caracterizadas por una alteración de la sensibilidad y la consecuente pérdida de la homeostasis de la superficie ocular, que produce un desequilibrio en los factores proliferativos epiteliales de la córnea. La siguiente. Bueno, una de las causas más frecuentes incluye el efecto de cirugía refractaria, ¿no? Como vemos en la imagen, cirugía refractaria por LASIK, la infección por herpes zóster o simple, la neuropatía diabética y como complicación por cirugía del nervio trigémino. Entre sus síntomas más característicos encontramos en esta entidad el ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, como también edema palpebral. La siguiente, por favor. En cuanto a los signos que vamos a presenciar, va a estar en la exploración clínica, va a estar el dato más característico, ¿no? Va a ser la disminución o pérdida de la sensibilidad corneal. Mediante la exploración con la lámpara de hendidura es posible observar defectos epiteliales que se tiñen con fluoresceína. El espectro clínico de las lesiones epiteliales pueden ir desde una queratitis punteada, superficial, difusa, hasta úlceras corneales, ¿no? Acompañadas de iritis. Por lo general tienen una forma oval y están dispuestas en sentido horizontal en el tercio inferior de la córnea y con frecuencia el epitelio tiene una coloración grisácea. Se puede encontrar engrosado en los bordes libres de la úlcera corneal y también plegado sobre sí mismo. En cuanto al diagnóstico diferencial, las consideraciones diagnósticas deben descartar todas las causas de queratitis punteada superficial como ojo seco, trauma, queratitis tóxica, queratitis por exposición, queratitis por luz ultravioleta y queratitis por uso de lentes de contacto, entre otras. La siguiente, por favor. Bueno, pasando al diagnóstico, este se debe de realizar a través de una prueba de sensibilidad corneal con un hisopo de algodón y mediante la exploración de la lámpara de hendidura con tinción de fluoresceína, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, este debe de encaminarse en todo momento a promover la epitelización de la córnea. Esta última puede lograrse con agentes farmacológicos como lágrimas artificiales hasta maniobras quirúrgicas como la tarsorrafia temporal. La siguiente, por favor. Bueno, esa sería mi exposición. Gracias por su atención, compañeros. Doctora, le doy paso. Bien. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con las degeneraciones y distrofias corneales. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver que las enfermedades degenerativas, y en el caso de la córnea, pues son un grupo de alteraciones corneales de origen diverso, pero que van a tener en común algunos elementos patogénicos y clínicos, y que en la mayoría de casos el mecanismo patogénico viene a ser desconocido y probablemente es el resultado de alguna alteración metabólica de la córnea. Vamos a ver que todas estas enfermedades van a evolucionar incluso sin algún signo inflamatorio y hasta pueden ser asintomáticas, pero estos pueden producir una disminución de la agudeza visual solo en caso de que las lesiones se localicen en el eje visual. Entre estos vamos a tener a las degeneraciones seniles, a las distrofias corneales adquiridas y a las distrofias corneales hereditarias, que las vamos a ir desarrollando poco a poco. Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar con las degeneraciones seniles. Vamos a ver que una de las más comunes viene a ser el arco senil o el gerontoxón, ¿no? Que viene a ser una degeneración corneal que es periférica. Generalmente va a ser simétrica, bilateral y muy común, pero está en las personas de edad avanzada como 40, 60 años y casi en la mayoría de los que tienen más de 80 años. Usualmente se da en varones y esta
se va a deber pues a la infiltración del estroma corneal por partículas lipídicas como puede ser colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, ¿no? Estos en la membrana de Bowman y en la de TCM. Bien, con respecto al arco juvenil, o también lo podemos llamar el embriotoxón anterior, esta va a ser una enfermedad que no está relacionada con la edad, pero es extraña ya que tiene casi las mismas características que el arco senil, no más que afecta a personas jóvenes como de 30, 40 años, ¿no? Se dice que esta puede ser familiar, adquirida o congénita. Pero, bien, siguiente, por favor. Ahora, con respecto a las distrofias corneales adquiridas, vamos a ver que aquí tenemos otra subdivisión y vamos a ir tratándolas una a una, como la queratitis en banda, la degeneración marginal o la de Terrier, la degeneración grasolipídica, la degeneración hialina, esferoidea y otras degeneraciones, ¿no? Bien, comenzando con la queratopatía en banda, vamos a ver que es un trastorno caracterizado por el depósito de las sales de calcio en la membrana basal, en la membrana de Bowman y en el estroma anterior, ¿no? Vamos a ver que esta se desarrolla lentamente y con el paso del tiempo durante años, pero se va a agravar o se puede desarrollar con mucha más rapidez cuando el paciente presenta el síndrome de ojo seco, ¿no? Aquí las lesiones pueden ser pues simétricas y usualmente se dice que su etiología puede ser por procesos metabólicos, inflamatorios y degenerativos. Ahora, con respecto a la degeneración marginal o de Terrier, vamos a ver que es una degeneración corneal bilateral que va a estar caracterizada por el adelgazamiento marginal de los cuadrantes nasales superiores de la córnea. Bien, en su histología vamos a ver que se va a poder apreciar un tejido conjuntivo vascularizado con una degeneración fibrilar y una infiltración grasa en las fibras del colágeno. Usualmente esta suele desarrollarse con un curso lento, progresivo, pero en el caso de que el adelgazamiento llegue a ser extremo o que haya una amenaza de perforación, en ese caso se va a aplicar un injerto corneoescleral reconstructor en el espesor total, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Bien, ahora con respecto a la degeneración grasa o lipídica, vamos a tener dos. Aquí tenemos a la degeneración primitiva y a la degeneración secundaria. La primitiva también se denomina como xantomatosis primitiva y esta se produce pues por el depósito de lípidos en el estroma corneal. Ahora, histológicamente, la membrana de Bowman pues, va a ser invadida por macrófagos y va a haber un engrosamiento del epitelio con cierta infiltración de material lipídico. Esto se puede iniciar en la infancia o en la edad adulta y es de causa desconocida. Con respecto a sus signos y síntomas, pues estos suelen ser progresivos y al final nos podrían llevar a una pérdida de la visión, ¿no? Y su tratamiento vendría a ser con láser de algodón. Ahora, con respecto a la degeneración secundaria, aquí va a haber un depósito lipídico secundario y suele ser más frecuente y suele estar relacionado pues, con la vascularización corneal. Y usualmente se asocia con mucha frecuencia a los traumatismos, a las ulceraciones, a la hidropesía, a la queratitis intersticial o a la queratitis por herpes zóster. Bien, con respecto a la degeneración hialina, vamos a ver que esta también se denomina, ¿no?, la de Salzmann. Va a ser una alteración corneal no inflamatoria que va a consistir en elevados nódulos corneales subepiteliales que son blanco-azulados y otras veces blanco-amarillentos que suelen disponerse de una forma circular, esto alrededor del área de la pupila. Puede ser uni o bilateral y sus síntomas característicos puede ser pues, el enrojecimiento, la irritación, la vascularización y la visión borrosa. Siguiente, por favor.
Bien, con respecto a la degeneración esferoidea o la queratopatía de Vietti, vamos a ver que este nombre, ¿no?, se le va a aplicar a los depósitos esféricos de color marrón dorado, que son translúcidos, que son tipo gotas, que se van a apreciar en las capas subepiteliales de la córnea y de la conjuntiva, como vemos en las imágenes. Y usualmente, pues, esta afecta a individuos que van a trabajar en lugares donde hay mucho sol, viento, arena, frío, pero estas lesiones suelen ser asintomáticas. Y en caso de que la visión empiece a disminuir a causa de esta afección, en caso sea central, se recomienda una queratectomía lamelar o una queratoplastia penetrante. Ahora, entre las otras degeneraciones también tenemos al anillo blanco límbico de Vogt, que vamos a ver que va a estar formado por la rotura localizada de la periferia de la membrana de Bowman con una sobrecarga calcárea fina, como vemos en la imagen ahí. Y se presenta en como dos líneas, ¿no?, en forma de arco. Y suele ser una temporal y otra nasal. Bien, siguiente, por favor. Ahora, con respecto a las distrofias corneales hereditarias, vamos a ver que esto es un grupo de trastornos que son poco frecuentes, suelen ser de origen desconocido, pero se van a caracterizar por depósitos anormales, bilaterales y simétricos de algunas sustancias en la parte central de la córnea. Pueden aparecer desde el nacimiento, pero usualmente es más frecuente cuando están en la primera y segunda década de la vida. Estas también pueden ser estacionarias o pueden evolucionar lentamente, ¿no? Aquí vamos a tener, les vamos a clasificar según su localización en tres: las distrofias del epitelio y la membrana de Bowman, las distrofias estromales y las distrofias difusas, las cuales vamos a desarrollarlas. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a las distrofias de Meesmann, esto, bueno, comenzamos, ¿no?, con las distrofias del epitelio de membrana de Bowman. Aquí tenemos a la distrofia de Meesmann, que es una rara afección corneal que es familiar, bilateral, simétrica y su inicio es temprano. Viene a ser un trastorno de evolución lenta que se va a caracterizar por la existencia de algunos quistes puntiformes intraepiteliales, y estos van a estar situados por delante de la membrana de Bowman. Ahora, con respecto a la distrofia de Cogan o distrofia epitelial microquística, esta es una distrofia frecuente y suele ser bilateral. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algunas opacidades discretas intraepiteliales en la región pupilar, y estas van a adoptar la forma de puntos y de líneas como de huellas digitales grisáceas, ¿no? Y estas vendrían pues a corresponder a los quistes que se depositan en el epitelio con las células alteradas y ya edematosas. Ahora, con respecto a la erosión recidivante atraumática, estas van a aparecer usualmente en la infancia y se van a caracterizar por la presencia de erosiones recidivantes, como les dice su nombre, y se acompañan de fotofobia intensa, pérdida de sustancia en el epitelio y ampollas intraepiteliales. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la distrofia de Reis-Bucklera, vamos a ver que este es un trastorno que va a afectar a la membrana de Bowman y al final es reemplazada por tejido conectivo celular que contiene colágeno y material fibrilar o granular. Aquí la córnea vamos a ver que va a presentar opacidades subepiteliales de color gris blanquecino. Ahora, con respecto a la distrofia de Fleischer-Gruber, esto también se denomina verticillata, ¿no? Y va a ser característica de los portadores usualmente de la enfermedad de Fabry, y se va a caracterizar por la presencia de líneas pigmentadas radiales que van a estar formadas por glucolípidos, estos en la membrana de Bowman, en el estroma anterior, y se van a diseminar sobre toda la superficie de la córnea. Pueden ser bilaterales, y en este caso la agudeza visual no va a estar muy afectada.
Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con las distrofias estromales. Aquí tenemos a la distrofia granular, la de Groenau tipo 1, que se va a caracterizar principalmente por las lesiones blanquecinas, como vemos en la imagen, que son finas, granulares, y esto va a estar en la zona central del estroma anterior de la córnea, y pueden progresar hacia la periferia, ¿no? Y con respecto a la Groenau tipo 2, en acá va a haber presencia de depósitos blanquecinos que están mal delimitados y que confluyen entre sí, pero tienen un aspecto turbio y ocupan todo el espesor del estroma corneal, pero respetan la zona prelímbica. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la distrofia reticular, vamos a ver que se va a caracterizar por la existencia de unas estriaciones lineales que son de coloración más o menos amarillenta y se entrecruzan, ¿no? Más o menos forman como un entrerrejado y histológicamente pues se va a ver depósitos amiloides en las fibras de colágeno. Con respecto a la córnea culata, vamos a ver que se va a caracterizar por la aparición de algunas excrescencias de material hialino que se denominan gutas. Esto en la membrana de Descemet, como vemos en la imagen, y estas se extienden desde el centro hacia la periferia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a las distrofias difusas, aquí tenemos una de las más importantes que viene a ser el queratocono, la cual viene a ser una enfermedad degenerativa bilateral, poco frecuente y se puede transmitir, ¿no?, por herencia recesiva o dominante. Y viene a ser una de las indicaciones más comunes de la queratoplastía. Se va a caracterizar por la formación de una ectasia corneal, axial y no inflamatoria, y estructuralmente se va a producir pues un adelgazamiento generalizado de la córnea y una protrusión, como se ve en la imagen, de la porción central de la córnea, ¿no? En la membrana de Descemet vamos a ver que se puede producir roturas por alteraciones mecánicas y el vértice, y se pueden formarse cicatrices lineales, irregulares y superficiales. Siguiente, por favor. Uno de sus signos principales es que vamos a ver en el queratocono la córnea de forma cónica. Aquí vamos a ver, como vemos en la imagen, uno de los más característicos es el signo de Munzo, donde va a ser la protrusión de la córnea sobre el párpado, ¿no? Podemos ver sombras irregulares en la retinoscopía, la reflexión corneal va a estar distorsionada, la observación con el queratoscopio, y va a haber una mala visualización del fondo de ojo por oftalmoscopía. Y bueno, otra distrofia difusa vendría a ser la distrofia endotelia de Fucha. Este tipo va a ser, se va a caracterizar, ¿no?, por la aparición de un edema difuso corneal debido a una descompensación que va a sufrir el endotelio, y usualmente esta se transmite por una herencia autosómica dominante. Vamos a ver que aquí la córnea se va volviendo más opaca de manera progresiva y se produce un edema epitelial que evoluciona hacia la formación de una queratopatía bullosa, ¿no? Y se va a observar también una vascularización corneal. Bien, siguiente, por favor. Bien, va a continuar mi compañera. Buenas noches, doctora Beriasca. Buenas noches, compañeros. Ya para culminar el tema de hoy, vamos a hablar de los traumatismos corneales. ¿Sí? Un dato importante aquí es que el Banco de Datos sobre la Ceguera de la OMS señaló que aproximadamente 55 millones de todas las lesiones oculares ocurren anualmente en todo el mundo, ¿sí? 55 millones. Y de estas 55 millones, 23 millones terminan con mala visión, ¿sí? Al menos unilateralmente, ¿sí? Y también de estos 55 millones, 750,000 terminan en hospitalizaciones, ¿sí? Otro dato importante aquí también es que de todas estas 55 millones de lesiones oculares, más del 70% ocurren en hombres de 29 años en promedio, lo que nos indica que estas personas se van a ver afectadas por el resto de su vida
con afecciones visuales. Es por esto que es muy importante este tema y su correcto abordaje, ¿sí? Ahora, dentro de los traumatismos corneales, vamos a hablar del traumatismo contuso y de las laceraciones, ¿sí? Traumatismos contusos. Esta lesión endotelial se debe a una deformación mecánica, ¿sí? Puede ser causada por una lesión contundente relacionada al deporte, por ejemplo, por pelotas, discos, equipos deportivos, o también puede ser causada por lesiones no intencionales al ser golpeado por objetos como perdigones, por ejemplo. Ahora, ¿cuál sería su manejo? Aquí el tratamiento está solo indicado para procurar comodidad, ¿sí? Porque la curación se produce al recuperarse las células dañadas o también al ser reemplazadas por el deslizamiento de las células endoteliales adyacentes. Entonces, el endotelio sano se desliza sobre las roturas de la membrana de Descemet y restaura la función normal del bombeo del endotelio, ¿sí? Entonces, su manejo puede incluir gotas, pomadas hipertónicas, la aplicación de lentes de contacto terapéuticas, cicloplegia y los AINES, ¿sí? Y la recuperación suele ocurrir en el plazo de 3 meses. Ahora, en cuanto a complicaciones, pueden quedar crestas translúcidas como marcadores residuales de la lesión, pero que no van a afectar en nada a la visión, ¿sí? Ahora, las contusiones de la córnea pueden causar lesión endotelial, rotura de membrana de Descemet, ¿sí? Aquí en la imagen podemos ver un traumatismo corneal que ha sido causado por perdigón, que ha causado un anillo de edema corneal, ¿sí? Es un anillo de opacificación endotelial, ¿sí? Este anillo también se llama el anillo de Bosius, ¿sí? Y acá en esta segunda imagen se ve lo mismo, pero ya con una iluminación directa. Y aquí podemos ver bandas anchas protruyendo desde la superficie endotelial. Esto es por una rotura de la membrana de Descemet, ¿sí? Ahora, la rotura corneal es rara y casi siempre aparece cuando hubo o cirugías corneales previas o cuando hubo una enfermedad con adelgazamiento corneal, ¿sí? Ahora pasemos a las laceraciones, ¿sí? Aquí vemos algo un poquito más grave porque aquí ya hubo desgarro, ¿sí? El tratamiento de estas laceraciones corneales va a depender de su longitud, del riesgo de infección y de la presencia o no de perforación, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé si hubo perforación oculta? ¿Sí? Entonces evaluamos aquí la profundidad de la cámara anterior, la presión intraocular, el examen biomicroscópico y la prueba de Seidel, ¿sí? Esta prueba de Seidel es una prueba utilizada para descartar si hay comunicación entre la cámara anterior del ojo y la exterior, ¿sí? Entonces, aquí como vemos en imagen, se coloca fluoresceína al 2% y se aplica presión al ojo, al globo ocular, y se ve una salida del acuoso como una dilución del colorante y cambia el colorante a un color amarillento o verde. ¿Ven? Ya. Ahora, en cuanto a las laceraciones no perforantes de la córnea, estas no requieren sutura, ¿sí? Ahora, en cuanto a las laceraciones perforantes, en el caso de que no se sellen solas, estas deben ser cerradas quirúrgicamente, es decir, que requieren sutura, ¿sí? Ahora, en estas laceraciones puede usarse una lente de contacto terapéutica para una mayor comodidad y reforzar la herida también, y también debemos obtener cultivos y administrarse una antibiótico-terapia de amplio espectro, ¿sí? Como por ejemplo las fluoroquinolonas. Me olvidé de colocar eso en la diapositiva. Ya. Ahora pasemos a la última parte, ahora sí, que son las tumoraciones corneales, ¿sí? Aquí vamos a hablar de las lesiones inflamatorias y postraumáticas y de los histiocytomas fibrosos, ¿sí? Empecemos aquí con las lesiones inflamatorias y postraumáticas. Aquí vamos a hablar de 4 lesiones. Empecemos con el granuloma piógeno, ¿sí? Estas son crecimientos exuberantes del tejido de granulación y ocurren tras una lesión, ¿sí? Puede ser por un traumatismo o por infección. Ahora, son más frecuentes tras una cirugía conjuntival, como por ejemplo en el caso de estrabismo o pterigia, ¿sí? Pero también pueden aparecer así sin causa identificable, ¿sí? Ahora, en raras ocasiones se originan en la córnea y ahora estas crecen de forma aguda y son de color un rojo intenso debido a su gran contenido vascular, ¿sí? Y pueden tener una base un poco estrecha
y se ven como pedunculados, ¿sí? Ahora, en este caso suele ser suficiente una decisión simple, ¿sí? Pero hay casos en el que suele recidivar esto, ¿sí? Ahora, la fascitis nodular, esta es una proliferación reactiva no neoplásica que es aguda y rara del tejido conjuntivo inmaduro, ¿sí? Histológicamente, estos tumores están formados por proliferaciones muy celulares, generalmente no encapsuladas, de fibroblastos inmaduros, células endoteliales vasculares, agrupaciones de material mucinoso y células inflamatorias crónicas. Ahora, estas pueden confundirse con sarcomas, ¿sí? Y con frecuencia se localizan muy cerca de las inserciones de los rectos, ¿sí? Ahora, su manejo es fácil, solo se extirpa por una decisión simple. Ahora, en cuanto a los quistes intraestromales, ocurren tras un traumatismo, pueden formarse quistes epiteliales en el interior del estroma corneal, ¿sí? Aquí las células epiteliales se implantan en el estroma, ¿sí? Y se proliferan y forman un quiste interlamelar. Es lo que ven aquí, el quiste interlamelar. Este quiste puede ser claro o tornarse translúcido cuando se llena con epitelio descamado. Ahora, también se puede producir una hemorragia intraepitelial o en el interior del estroma en las córneas vascularizadas, ¿sí? Ahora, los queloides corneales son proliferaciones exuberantes de tejido fibroso que aparecen como una reacción a una lesión. ¿Sí? Se ven con más frecuencia en las 2 primeras décadas de vida. Puede ser traumatismos o queratitis, ¿sí? Como en una ulceración corneal o un sarampión, también en oftalmia neonatal. Ahora, en el caso de que haya estos queloides corneales, pero bilaterales, van a ser muy comunes en el síndrome de Lowe, ¿sí? Y pueden aparecer nódulos solitarios localizados que tienden a progresar lentamente o pueden afectar difusamente a todo el estroma. Ahora ya pasemos al histiocytoma fibroso. Estas son lesiones solitarias confinadas, compuestas por una mezcla de fibroblastos y macrófagos llenos de lípidos, ¿sí? Ahora, se encuentran con mayor frecuencia en la dermis o en el tejido fibroso subcutáneo. Son los tumores mesenquimatosos orbitarios más frecuentes, pero rara vez se originan en la conjuntiva o en la epiesclerótica, ¿sí? Pueden crecer en el limbo y se extienden sobre la córnea periférica, ¿sí? Estas son de color blanco amarillento, como ven en imagen, y pueden aparecer en forma de nódulos de limbo, ¿sí? Ahora, algo importante aquí es que no está claro si es un proceso, si el proceso patológico de estas lesiones externas son reactivas o son neoplásicas, ¿sí? Y lo que suelen hacer generalmente en cuanto a su manejo es una decisión simple. Eso sería todo por el tema de lesiones de la córnea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su exposición. Estuvo muy bonito el resumen. Voy a hacer algunas preguntas a los expositores. Esmeralda o Fabiola me pueden responder. Nos han dicho que podemos usar cicloplégicos. En el Perú, ¿qué cicloplégicos tenemos? Esmeralda, Fabiola, ¿me escuchan? ¿Me escucha Esmeralda o Fabiola? Sí, doctora. ¿Qué cicloplégicos tenemos en Perú? La atropina, doctora, puede ser. ¿Qué más? ¿Por casualidad has leído cómo se da la atropina? ¿En qué porcentaje viene? ¿Es igual la atropina en gotas que la atropina en ampolla? Sí, yo había leído sobre la omatropina, doctora, que nos decía que era un ciclopégico de acción intermedia y que se le
o se le daba, ¿no? Omatropina al 2%, 2 veces durante el día. Ok, en Perú no tenemos esta gotita. Mucha de la literatura que tenemos fuera, no es de Perú, por eso es que a veces en la literatura figuran medicamentos que no tenemos. Aquí tenemos la atropina en gotas al 1%. Se puede usar hasta cada 8 horas si es que quieren calmar dolor. También podemos usar, aunque no es un ciclopléjico tan potente, la tropicamida. Los que ya han rotado conmigo, los que han entrado a sala, los que he hecho fondo de ojo saben que se usa la tropicamida para dilatar, que también es al 1%. Pero si hablamos de ciclopléjico, el más poderoso es la atropina. No siempre van a tener al alcance la atropina. Pueden tener mucho más alcance en cualquier posta la tropicamida. Será para calmar dolor. Pero cuanto más poder ciclopléjico tiene la gota, más días de dilatación. La atropina dilata a un paciente 15 días. El efecto de la tropicamida más o menos es de 6 horas. También consideren esa posibilidad. Si un paciente lo van a tropinizar, indíquenle que va a haber borroso por la gota por 15 días, pero calme el dolor. Perfecto. Lisette, en tu exposición pusiste, si mal no recuerdo, la distrofia. Para ti, ¿cuál es la más frecuente? Según lo que tú has leído, Lisette, ¿cuál es la más frecuente de todas las distrofias que nos han señalado? Doctora, para comenzar primero, tenemos primero con las degeneraciones, pues la más frecuente vendría a ser el arco senil. En distrofias. En distrofias, lo que pude ver, doctora, que me pareció más importante es el queratocono. Ese es un tipo de degeneración, porque eso generalmente es en pacientes con astigmatismo elevado, que la córnea se va deteriorando. Pusiste en una de tus diapositivas distrofia de Fuchs, ese Fuchs, y le decimos Fuchs. O sea, si hablamos de distrofia, es la más frecuente. El queratocono ya es un proceso evolutivo, la distrofia de Fuchs es la más frecuente si hablamos como distrofia. Eso se presenta mucho en nuestra zona por alteración de las células endoteliales. Se escribe, quizá cuando yo revisé también se me pasó, es Fuchs. A ver si lo corriges. Fuchs. Es la más frecuente. Y es una de las que más descartamos cuando vamos a operar catarata. Si yo opero a un paciente con Fuchs y se me pasó, ese paciente el día siguiente su córnea está blanca. Le altero completamente la córnea porque tiene un recuento endotelial muy bajo. El recuento endotelial más o menos es 3.500 células. Y en el adulto mayor aproximadamente 1.500. Pero en un paciente con Fuchs es 500, 600. Entonces opero de catarata y el paciente el día siguiente tiene la córnea completamente descompensada y blanca. Perfecto. Para Cris. Cris, ¿cómo hago la prueba de Seiler? ¿Cómo la uso la fluoresceína? ¿Le echo en gota? ¿Cómo la pongo en el ojo? Ya, doctora. En sí se utiliza la fluoresceína al 2%, que es como gotas, y de ahí tenemos que aplicar una presión en el globo ocular, pero tiene que ser una aplicación muy suave. Y como esta prueba prácticamente descarta si hay comunicación en la cámara anterior o en la cámara anterior o exterior del ojo, entonces aquí tiene que haber una salida del acuoso, y aquí es donde esta fluoresceína va a cambiar a un color amarillento verde. Entonces ahí confirmaríamos que sí hay una comunicación. Casi no la usamos en gotas. ¿Por qué? Porque cuando colocamos la fluoresceína lo que queremos es que veamos salir el humor acuoso. Entonces a veces cuando le echamos en gotas nos podemos confundir y pensamos que quizá la gota es el humor acuoso. Existen fluoresceína en tiras, así como pequeñas cartulinas, y en la punta de esa cartulina está la fluoresceína. Entonces lo que hago es acercar suavemente mi fluoresceína a la zona donde yo sospecho que hay una herida. Simplemente la toco, ni siquiera la comprimo, porque a veces el solo comprimir puede hacer que el ojo se vacíe. Tiño esa zona y automáticamente sale
el humor acuoso. Vemos que el humor acuoso de lo que es transparente, obviamente se tiñe con fluoresceína. Es algo muy, muy sutil lo que se tiene que hacer con la fluoresceína. Y por último, con Marco. Marco, ¿cómo hago mi tarsorrafia? ¿En qué consiste la tarsorrafia y qué tipo de tarsorrafias conoces? La tarsorrafia, doctora, es una intervención quirúrgica, ¿no? Que es una suerte de sutura, pero no siempre es total, ¿no? Es parcial, no se da, es una sutura que no se da en toda la extensión del párpado, para reducir lo que mencioné que se daba como la apertura palpebral. Bueno, eso sería la tarsorrafia, doctora. La tarsorrafia es muy importante. Quizá muchos de los que están aquí van a ser intensivistas o van a ser internistas o neurólogos. Hay pacientes que generalmente post-ACVs o por algún problema neurológico quedan con el ojo entreabierto y se empiezan a formar úlceras y úlceras a repetición. Entonces, tenemos dos tipos de tarsorrafia, la temporal y la permanente. Temporal puede ser de todo el borde del párpado, absolutamente lo cierro, lo puedo coser con un Vicryl, o puede ser, como su colega ha dicho, simplemente parcial. La parcial es muy incómoda porque, imagínense, a veces ustedes quieren abrir el ojo y la mitad del ojo está cosido. Casi no hacemos mucho por sectores, generalmente cosemos todo el párpado. Y a veces esperamos 1 o 2 meses y lo sacamos el hilo. Pero también existe otra que es la definitiva. Pacientes que, por ejemplo, están en coma, que están en UCI por años. En esos pacientes cosemos completamente, reavivamos bordes de los márgenes palpebrales y lo cosemos tanto por dentro como por fuera. Son pacientes que sabemos que su pronóstico no es bueno y para evitar que el paciente se le perfore el ojo, van a encontrar, si alguno de ustedes es intensivista, a veces hay pacientes en UCI con el ojo perforado, infectado. Pues para evitar eso, se les hace la tarsorrafia definitiva. Bueno, ¿alguno de los concurrentes, alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo tenía una duda, doctora. En cuanto a la degeneración corneal, habían mencionado el embriotoxón y habían mencionado que podían ser adquiridas y congénitas. En cuanto a las adquiridas, ¿cuál sería la causa? Ok. En los embriotoxones, como sabemos, puede haber, es un desplazamiento de la línea de Schwalbe. Es como que hubiera una protusión del ojito. Mucha del embriotoxón puede también ser producido por el frote. El frote es un factor importante para que el embriotoxón pueda producirse. O también, por ejemplo, hay un síndrome de Axenfeld-Rieger, ahí también puede haber un embriotoxón. Son patologías muy poco frecuentes, creo que yo he visto un solo embriotoxón en toda mi vida, así que es muy, muy poco frecuente. Si no son oftalmólogos, no creo que lo puedan encontrar. Doctora, ¿y cuál sería el pronóstico? Depende de cómo sea, depende de cuánto toma de la córnea. El pronóstico puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de también si se asocia a otras lesiones a nivel ocular. Hay anillos o sea, el anillo, van a encontrar pacientes que su anillo es pequeño, no compromete el eje visual. Pero si ustedes ven que va avanzando hacia el eje visual, obviamente es un pronóstico no muy bueno. En esos casos sí ya quizá puede ir a trasplante o otro tipo de tratamiento. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿La tinción de rosa de Bengala sería más recomendada que la fluoresceína o no? 1000 veces.
pero si quieres, cuando rotes conmigo, te tiño con rosa de bengala y a ver qué dices. Te comento que la rosa de bengala duele muchísimo. Duele. Entonces, por eso es que no la usamos, porque la mayoría de pacientes vienen y se van a su casa. Los pacientes con rosa de bengala les arde muchísimo el ojo. Salen con el ojo rojísimo. Y en ciertos pacientes sí puedo teñir con rosa de bengala. En un paciente que tengo, por ejemplo, duda de una queratitis herpética, es un paciente que le va a doler de por sí mucho. Entonces, que le ponga un poco de rosa de bengala, pues bueno, va a estar enmascarado por el dolor que de por sí el paciente tiene. Por eso sí, te pongo a ti con un ojo sano y por ahí tienes una queratitis, zika, te va a molestar mucho. Por eso es que no lo usamos de forma rutinaria en el consultorio. O sea, lo tenemos para casos especiales. Así como la verde de lisamina, que es otra tinción. Tanto rosa de bengala como verde de lisamina molesta. Por eso es que no los tenemos en consultorio, así como la fluoresceína que la tenemos siempre. Pero obviamente es mejor. Es mejor que la fluoresceína. Muchas gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna otra duda que tenga? Ok, chicos, si no hay más dudas, damos por concluida la clase. Que tengan buenas noches. Buenas noches.